Oyentes, ¿cómo están? Las 10 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días. De nuevo el saludo para todos ustedes en este día nuevo, en este miércoles, la mitad ya de la semana. Nosotros ya preparados para presentar el resumen de lo más importante que ha pasado durante la mañana, lo que está pasando en este momento también en el país y muchas cosas que están pasando en el mundo. Muchas noticias, especialmente las que están llegando de Venezuela o del mar, los mares frente a Venezuela, donde pues el decomiso o el ataque a una lancha con droga, aparentemente, según Estados Unidos, está generando un tremendo debate en la política internacional, en los esquemas de seguridad. Muchas cosas que están pasando y de las cuales vamos a hablar esta mañana. Una mañana, ya lo habíamos dicho, Lorena, buenos días, que iba a ser muy nublada, y lo es. Buenos días, don Henry. El saludo para los compañeros y para todos los que están con nosotros en esta edición mitad de semana de En Contexto. Pues sí, en efecto, no está tan calientito por aquí en Tibás, está un poquito oscuro, así que, bueno, cuéntenos ustedes en el 7003-1234 cómo está el lugar donde usted vive, cómo está la zona por la que anda transitando, y bueno, aquí estamos nosotros también, pues, para actualizarles otras informaciones. Y cómo está el tránsito también, ¿no? Cómo está el tránsito a esta hora, que no, ya en estos horarios no es tan intenso, pero sí hay zonas donde se mantienen las presas. La ventanita para ustedes, como decimos siempre en horas de la mañana, en el programa Desde Buena Mañana, la ventanita está abierta, el 7003-1234, 7003-1234, que es un teléfono muy fácil para que usted lo tenga a mano y nos ayude a construir también este programa que se llama En Contexto. Vamos a comenzar entonces, las 10 de la mañana, 33 minutos. Muy buenos días, bienvenidos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Son las 10 y 34 minutos, Lorena. Las escuelas son noticia hoy, lo dijimos muy temprano, con un establecimiento que llevan 17 años esperando que se construya. El fenómeno que ha ocurrido también dentro de una escuela, un colegio en Pérez Celedón, con un muchacho armado. Ahora están hablando de una amenaza de tiroteo en un liceo de Heredia. Caramba, panorama de esta mañana en el sistema, mientras estamos hablando de nuestro sistema educativo con problemas. Lorena, el balance hasta el momento. En el Liceo de Heredia, sí, allá en el puro centro del cantón, donde pues lo que se estaba señalando era una amenaza de tiroteo, y pues el medio digital Heredia por Media Calle señalan que ellos pues conversaron con las autoridades en ese centro educativo. Un estudiante aseguró que iba a realizar un ataque armado a la institución el 11 de septiembre, pero además entre la revisión y todo esto que se estuvo haciendo, se encontró un arma de fuego cargada dentro de las instalaciones a un joven, un compañero de este mismo que hizo la amenaza, en esa misma sección, un arma de fuego que estaba cargada. Ante esto, lo que ha trascendido es que los docentes del Liceo de Heredia se declararon en paro por medida o por prevención por estos hechos que se estaban dando, estas amenazas y encontrar el arma de fuego. Ya de hecho hicimos la consulta ante el Ministerio de Educación Pública, pues estamos esperando alguna reacción para poder saber qué medidas se han tomado y qué sucedió con esto. Es decir, la noticia aquí tendría que ver básicamente, Lorena, primero con que haya un paro, ¿verdad? Las razones del paro, que es esa amenaza de un tiroteo. Y la publicación la hace directamente el liceo, ¿verdad? El liceo de Heredia. Bueno, hay una publicación que es Heredia por Media Calle, que es una publicación local. Es un medio digital. Medio digital, exactamente, que hace también la publicación, y dice que la suspensión de las labores de trabajo en ese liceo es una medida de protesta y prevención luego de que trascendieran en redes sociales las amenazas. ¿En qué redes sociales? Estoy buscando a ver si en algún lugar logramos tener un poquito más de detalles por esta alerta que a partir de esta publicación de un estudiante que dice que realizaría el ataque si se trata solamente
de un juego, pero estos temas, Lorena, hay que tomarlos en serio, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Hay que ponerle mucha atención a cualquier situación de estas que pueda darse, a cualquier situación que pudiera tornarse real, porque ahí es donde está el tema. El hecho de que se haga la amenaza, el hecho de que pues se publique o no realmente, pero creo que aquí adicional está el tema del arma de fuego que encontraron. Sí, exactamente, porque hay un hecho palpable, que es el arma de fuego. Es en un lado, que a propósito de armas de fuego, el joven que ingresó con un arma al colegio nocturno de Palmares en Pérez Celedón, dice, según la información que tiene el medio PZ Actual, que fue otra noticia de la que estábamos pendientes, Lorena, en la mañana, es en el trabajo que hicieron las autoridades en el búnker 25 de julio, ahí en Atillo. Sí, sobre esto pues nos han estado entregando información ya en los últimos momentos, un búnker sobre el que nos mencionaban que tenía inclusive pues una orden sanitaria el lugar. Cuando hicimos la consulta sobre cuántas personas podría haber ahí, sobre de qué se trataba esto, pues nos mencionaban que sí, que hubo una orden sanitaria que se entregó por parte de las autoridades, por el lugar, por lo que se estaba realizando ahí, y que pues en teoría eran las mismas personas, los dueños del lugar, los que tenían que hacer la destrucción. No se hizo, sino que entonces ya fueron las autoridades municipales, desde la Policía Municipal de San José, que fueron los que estuvieron realizando estas acciones durante la mañana. Ahí tenemos las imágenes. Es una casa, pues es una casa en realidad, y es bastante grande. Nos decían que eran unas 40, 50 personas las que encontraron ahí. Esto específicamente es en un lugar, o el búnker se conocía como El Chancho, en la 25 de julio en Atillo. Además, decomisaron unos 20 envoltorios de aparente cocaína, 26 de aparente marihuana, también 98 de aparente crack, cigarrillos de marihuana. Bueno, además de las personas, hicieron la revisión de expedientes criminales y no tenían ningún pendiente, pero bueno, en imágenes también que nos proporcionaron, inclusive desde la Policía Municipal, podemos ver cómo se estaba haciendo la revisión, cómo se estaba haciendo la detención. Vemos hombres, vemos mujeres, muchas personas que son las que estaban entonces ubicadas en este lugar. Lo que comenta Vladimir Sancho, quien es el supervisor de operaciones de la Municipalidad de San José. En este momento nos encontramos en el sector de Atillo, en la 25 de julio, para ser más exactos, en la demolición de una estructura utilizada como búnker. Estructuras que son utilizadas para el consumo y trasiego de sustancias psicotrópicas. En el momento del ingreso abordamos alrededor de unas 50 personas. También se logró el decomiso de sustancias como marihuana, cocaína y crack. De momento la maquinaria municipal se encuentra demoliendo la estructura para luego hacer la remoción de esta estructura. Sigue el trabajo, ¿verdad? Es que creí, Lorena, viendo las imágenes, que eran, ¿cómo se llama? Tipo ranchos, casas hechas de latas. Como de latas. No, hay casas bien hechas. Lo que no sé si es unas o dos viviendas convertidas en una sola, o es una sola vivienda grande, pero sí, en efecto era una casa que estaba desocupada, que inclusive se ve un poco deteriorada, sí. Pero ahí era donde estaban entonces las personas. No sabemos tampoco si el dueño estaba involucrado en esto, pero sí señalaban que este espacio pues era utilizado de manera reiterada para el consumo y también la venta de drogas. Se coordinó inclusive con el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, porque encontraron en el lugar un cerdo vivo, pues para asegurar también el bienestar entonces de este animal. Por eso es que se le conoce como el chancho. El chancho. Ok. Bueno, ya entendí. Sí. Las 10 de la mañana, 42 minutos. Vamos a Cruzitas. Cruzitas ha sido pues noticia para nosotros por el trabajo especial que hizo Cristian Fallas y el equipo técnico periodístico de camarógrafos, fotógrafos del Grupo Extra en esa región de Cruzitas, donde nos mostraron el drama que se vive, el conflicto que se está viviendo en esa región, producto de la presencia de los mineros ilegales, de las autoridades, del enfrentamiento permanente en esa zona, del ingreso ilegal de decenas de personas, de la contaminación de los ríos, de las lagunas en esa región,
de la declaratoria que están pidiendo algunos diputados para que se declare esa emergencia en la zona norte del país. Igual están haciendo los geólogos y autoridades también de la región, etcétera, etcétera. Pero se le suma el hecho de que hayan encontrado ya estas dos personas que murieron en uno de estos huecos ubicados en esa zona del país. Se trata de dos hermanos quienes murieron dentro de la mina ahí en Cutis de San Carlos. Esta mañana muy temprano, en nuestra edición Desde Buena Mañana, tuvimos toda la información amplia con imágenes de hecho del trabajo que están haciendo las autoridades, que hicieron las autoridades en esa zona y que mostraron toda la intensidad en horas de la noche, Lorena, que tuvieron que trabajar 14, 15 horas tratando de encontrar estos dos cuerpos en esa zona minera. Lo que muestran obviamente son las poleas, los cables que se utilizaron, algunos de los cuales incluso nos decía un rescatista, los utilizaban los propios mineros para su trabajo ilegal de la explotación de la mina. Tenían 20 y 24 años, eran de apellido Sequeira, según el reporte que entregó el OIJ. El rescatista de la Cruz Roja, Brian Guerrero, comentó esta mañana en entrevista con Desde Buena Mañana cómo realizaron este trabajo en esa zona del país. Pues en el trabajo de seguridad se contó con el apoyo y el respaldo de los compañeros de Fuerza Pública, quienes gestionaron todo un diálogo previo con los ciudadanos que se encontraban en el lugar y con los civiles. Se logró un acuerdo, dichosamente, donde se permitió el trabajo y hasta este punto no ha habido incidentes de seguridad. Sí, el acuerdo era ¿para qué? Para que los dejaran obviamente trabajar, a ustedes. Era para trabajar de manera segura y no exponer al personal nuestro a un enfrentamiento eventual que se pudiese. Sí, y obviamente ellos aceptaron, dijeron, vayan, trabajen, que aquí no va a haber problema con nadie. Correcto. Esta parte, Lorena, es la que llama mucho la atención. ¿Cómo que tuvieron que pedir permiso? Uh-huh. Sí, que no deberían. Deberían llegar simplemente a trabajar. Que tuvieron que negociar, que les permitieran ingresar a la zona. ¿Qué dijo el ministro de Seguridad, don Mario Zamora? Lo urgente en relación a Cruzitas es la pronta aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que casi desde hace un año el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso y que en este momento duerme el sueño de los justos en la Comisión de Alajuela. Hacemos un vehemente llamado a esa comisión legislativa para la aprobación de este proyecto de ley de Cruzitas que viene a poner orden ante el desorden que actualmente impera. Desde el Ministerio de Seguridad Pública estamos reforzando la presencia policial de la zona, con contingentes de la Policía de Fronteras que ya han sido enviados al lugar, para efectos de apoyar y reforzar la acción de la fuerza pública, y también la Policía Profesional de Migración está trasladándose a dicho sitio para iniciar operaciones de manera conjunta con dichos cuerpos policiales. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? En Estados Unidos, una vez que el presidente gana, eso sigue siendo un referente al interno de la Asamblea Legislativa. Con el ascenso de las drogas sintéticas y con la penetración de mafias extra. Es una opción, yo no descartaría que en los próximos meses, ya prácticamente en este último año, pues se den... Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Estamos esperando, Lorena, que nos entregue más información. Hubo un accidente de tránsito. Es el sector de Quitirricí, esto es en Mora. Aparentemente se trata de un accidente que deja a una persona muerta. Vamos a esperar más información porque se está hablando del choque entre una motocicleta y un vehículo pesado en ese sector. Quitirricí de Mora, aquí en San José. Esperaremos obviamente ese reporte oficial.
Las 10 de la mañana, 48 minutos. ¿A quién tenemos? Vamos a hablar sobre bullying y ciberbullying porque, bueno, esto es un tema el que no podemos soltar y al que hay que dar seguimiento. Se ha presentado ya una nueva campaña. Tenemos a Gabriela Garro, quien es vocera de esta campaña Alto al Bullying y al Ciberbullying del Colegio de Profesionales en Psicología, en conjunto con otras instituciones. ¿En qué consiste? Porque para esta vez también pues se están incluyendo algunos términos, lo señalan como términos que toda persona adulta debe saber, y creo que aquí es importante que se aborde no solamente con los niños, con los adolescentes, sino que pues en general también. Bienvenida, doña Gabriela, y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por visibilizar la campaña. No, sin duda alguna. Creo que aquí este es un tema que siempre queremos también tener para prevenir principalmente y para poder ayudarle, ¿por qué no?, a los padres de familia. No sé si por ahí es que va enfocada esta campaña para que también los adultos responsables puedan apoyar a los menores. Esta es la 8ª campaña que el Colegio de Profesionales en Psicología lanza, y a lo largo de los 8 años la ruta nos ha llevado por explicar el término de bullying y ciberbullying, hablar de los mitos, hablar de las consecuencias, de las responsabilidades que las personas adultas tenemos en el área de la crianza, la educación, la comunidad, las instituciones, pero también en esta campaña hemos querido ir un poco más allá y mostrar cuáles son algunos de los términos que utilizan en la cotidianidad las personas menores de edad para las interacciones principalmente digitales, pero no exclusivamente. Por eso se ha elaborado una guía de términos que nos permite hablar del bullying y el ciberbullying con el lenguaje que los niños, niñas y adolescentes utilizan en la actualidad y del cual las personas adultas muchas veces desconocemos, quedamos por fuera. Sí, que a veces nos quedamos bateados, como decimos, ¿verdad? Detrás del palo cuando los chiquillos están en alguna conversación, cuando lo vemos en redes sociales también. ¿Podemos comentar algunos de estos? Claro que sí, y antes de comentarlos, sí, lo importante es que estos términos no solamente nos van a permitir acercarnos al mundo de las personas menores de edad, sino que además nos pueden permitir darnos cuenta cómo están viviendo este mundo, si están pasándola bien, si no la están pasando bien, si están quedando por fuera de. Entonces, algunos de los términos que se utilizan con más frecuencia, uno de ellos es el body shaming, que hace referencia a hablar de manera despectiva acerca del cuerpo de otra persona, como hacer que la otra persona sienta vergüenza o incomodidad sobre su cuerpo. Y esto con todas las consecuencias que puede tener en cuanto al desarrollo de ansiedad, depresión, posiblemente trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Pero, perdón, sí, doña Gabriela, no es que el término se utiliza en las conversaciones y demás, sino que así es como se le conoce a esta práctica. No es que... Sí, los chicos y chicas podrían decir en conversaciones con sus iguales, me están haciendo body shaming, o ese comentario es body shaming, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta que están atravesando por una situación difícil, inadecuada, que es un acto de violencia, donde es su cuerpo el que está siendo objeto de estos actos. Ok, listo. Otro término. Otro término que utilizan con mucha frecuencia es el FOMO, F-O-M-O. FOMO son las siglas de lo que se conoce como el miedo a quedar por fuera. Y ellos sí lo utilizan así, voy a hacer esto por FOMO o siento FOMO. ¿Qué es lo que esto significa? Que tienen miedo, angustia, aumenta la ansiedad de no estar pendientes cada instante de lo que está sucediendo en redes sociales, de lo que está sucediendo en alguna fiesta, por ejemplo, o en alguna reunión. Entonces, que si no están presentes en lo presencial o en lo virtual, van a quedar por fuera y van a recibir exclusión. Ya. Ok, listo. Tal vez, bueno, podemos ir agregando otros, pero también me llama la atención entonces, estos son términos en inglés o que tienen siglas que provienen del inglés también. Sí. ¿Tiene entonces alguna relación con que eso sea una práctica que venga de otros países también?
Tiene relación, sin embargo, eso no excluye que se utilice abiertamente en nuestro país, ¿verdad? Y muchos de los términos sí se utilizan en inglés. Por ejemplo, el hate, ¿verdad? Que hace referencia al odio, al lanzar odio a alguna persona, comentarios o burlas con esa intención. Por ejemplo, uno que no está en inglés, que es la exclusión digital, que es cuando yo participo de algún grupo, de alguna red social, pero en paralelo se hace otro grupo en el cual ya yo no estoy y en ese otro hablan de cosas, planean actividades y yo quedo en exclusión, quedo por fuera, ¿verdad? Otro que es muy común en la actualidad también es el cringe, que el cringe hace referencia a este sentimiento como de vergüenza, de incomodidad por algo que hace otra persona, lo que popularmente diríamos como pena ajena, ¿verdad? Un poquito asociado a esto de pena ajena. El gosteo, que también es otro término muy utilizado, y el gosteo se refiere a cuando la interacción que yo tenía con alguna persona se detiene de manera repentina y yo no conozco las razones. No fui informada, simplemente me dejaron de hablar y me quedé con el mensaje entregado, pero no supe nada más de esa persona. Qué increíble. Doña Gabriela, yo quedé crazy con... Increíble. Ni una de esas palabras en mi vida había escuchado. Usted lo dijo, ¿no? Queda uno detrás del palo. Totalmente. Detrás del palo, sí. Qué increíble que incluso, y lo digo yo, que yo ya tengo mi edad encima y tengo también mis hijos, que uno como papá debe estar pasando con el 90% de los papás hoy. Correcto. Que no saben de qué están hablando sus hijos. Esa es la realidad, porque además son dos circunstancias que se unen. Una es los entornos digitales, donde las personas adultas generalmente quedamos por fuera, y el otro es este tipo de forma de comunicarse. Entonces, es bastante difícil y retador para las personas adultas el poder conocerlos, pero no imposible. Y la invitación justamente es a estar presentes, a prestar atención, a generar espacios de encuentro desde la desconexión, generar actividades que sean de disfrute, no enfocarnos únicamente en el tiempo que utilizan pantallas, sino en otras actividades que tal vez han dejado de hacer por el uso de pantallas, para que en lugar de entrar a negar el dispositivo, fomentemos otras actividades que son su responsabilidad o que le gustaba hacer previamente. La campaña comienza ¿cómo? Decide doña Gabriela, ¿esto es por fechas o cómo? Porque dice 3 de septiembre, 9 de la mañana, es decir, ya comenzó. Correcto, se hizo el lanzamiento en esta mañana, inicia hoy 3 de septiembre y se extiende hasta el primer jueves de noviembre, que es cuando está enmarcado el Día Mundial contra el Bullying y el Ciberbullying. A lo largo de todo este mes vamos a estar con diferentes actividades y compartiendo información a través del sitio web de la campaña, que es bullyingcr.com. Sí, qué increíble. 20 términos que, pues yo no sé si al final hay que pensar, doña Gabriela, en que quienes deben ir a estos congresos o meterse ahí a la página a leer son los papás, ¿verdad? Entonces es necesario que aprendamos. Padres, madres y educadores o cualquier persona adulta que esté a cargo de personas menores de edad. Es nuestra responsabilidad estar al tanto de las interacciones que tienen. Sí, bueno, los educadores también, para que estén pendientes de esas conversaciones en el aula, creo que es súper importante. ¿Dónde se puede encontrar esta lista entonces? ¿En las redes sociales del colegio? En las redes sociales del Colegio de Profesionales en Psicología, también en las redes sociales de patrocinadores o en el sitio web bullyingcr.com. Ahí en el sitio web además pueden encontrar información de las campañas anteriores y se suma esta 2025. ¿Esta ustedes la trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación? Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Educación nos ha acompañado en años anteriores en campaña, en esta no participan directamente. Perfecto. Doña Gabriela, muchas gracias. Que les vaya muy bien con la campaña. Gracias a ustedes y muchas gracias por sumarse. Y que aprendamos, todos aprendamos. Doña Gabriela Garro es vocera de esta campaña Alto al Bullying y al Ciberbullying en el país. Un feliz día, doña Gabriela, y gracias. Las 10 de la mañana, 58 minutos, 57 minutos todavía. Vamos a cumplir compromisos, Lorena.
Ya viene la información internacional, tenemos también la entrevista que en minutos hemos programado, la cita que estamos esperando, de hecho, a don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, que es otro de los invitados, candidatos a este diálogo del Grupo Extra, de todo su equipo periodístico, de todos sus medios, con todos los candidatos, que estamos haciendo regularmente con los candidatos, algunos incluso, como lo ha hecho Gustavo Castro, ha ido a sus casas, ha visto su día a día, cómo es su vida íntima, de familia, etcétera, que también son crónicas especiales muy, muy interesantes que vamos a compartir a través de nuestra radio. 2 minutos para las 11, un mensaje importante, ya volvemos. Y nuestra radio, de esta radio, es abrir el espacio para conversar con ellos de todo este escenario que estamos viviendo. Todos muy abiertamente que han venido y muchos que nos faltan todavía, creo que esa papeleta va a estar grande. Hablar mucho de política, de las propuestas, de lo que está pasando en su campaña, de las discusiones políticas que también se han desarrollado. Hoy el turno es con don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional. Es un gusto tenerlo, don Álvaro. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias a ambos por tenerme aquí en contexto. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo se ha sentido usted? No, yo me siento muy bien, muy complacido con el gran trabajo que viene haciendo el equipo. Las campañas son un proceso muy complejo. El Partido de Liberación es un partido muy grande, con mucha estructura en todo sentido, una estructura territorial, una estructura de movimientos, una estructura de sectores, pero es muy grato porque uno sabe que después, y como le he dicho en otros contextos justamente, eso nos prepara para gobernar. Sí, es una estructura grande y pesada, ¿o no? Bueno, yo lo que paso diciendo es, tenemos un país que se ha complejizado, los problemas se han complejizado. De hecho, siempre me robo un ejemplo del sector salud, que por ejemplo, antes los problemas de salud eran, por ejemplo, enfermedades infecciosas, y la manera en que lo abordabas era potabilizando el agua, asegurándose que la población adquiriera mejores prácticas de higiene, antibióticos, vacunas, soluciones relativamente simples. Las enfermedades hoy son hipertensión, diabetes, cáncer, Alzheimer, procesos que no tienen solución simple. Y entonces se ha complejizado solucionar los temas de salud. Y eso se aplica a prácticamente todos los problemas del país. Claro. Y el mismo partido, don Álvaro, es también complejo y es pesado de mover. El partido, su partido, Liberación Nacional. Es que por eso hacía referencia a la complejidad de los sistemas. No es que el partido es complejo, es que los problemas son complejos y necesitas estructuras que sepan abordar problemas complejos. Sí. Que si la estructura se ve compleja, es porque los problemas son complejos. ¿Usted llegó a estimar, calcular que iba a ser así de difícil? No ha sido fácil, obviamente mover el partido, usted mismo lo dice, es complejo, pero ¿usted pensaba que era así? Sí. ¿O se ha sorprendido de ver lo difícil que es? A ver, hay elementos que pensé que iban a ser más difíciles, hay elementos que pensé que iban a ser más sencillos. Entonces todo ha resultado en un balance, pero la dificultad en general ha sido más o menos la que yo esperaba. Sí, porque finalmente tal vez tengo la ventaja de haber tenido ya experiencia en el sector público, haber interactuado en la elaboración de consensos políticos, por ejemplo, cuando era superintendente de pensiones y me tocó apoyar técnicamente a la Asamblea Legislativa, apoyar técnicamente a la Caja en otro contexto, y uno va aprendiendo que todos estos siempre van a ser procesos que requieren de mucho diálogo, que hay personas que van a tener una posición muy cerrada a la innovación y al cambio. Y bueno, si yo tal vez yo tengo un poco una actitud de que siempre entro a transformar en todo lugar que yo haya estado. Y entonces yo sabía que entrando a un partido como Liberación Nacional con una consigna de renovación y transformación, pues siempre va a haber resistencia. Si no hay resistencia, probablemente es que no estás haciendo nada. Don Álvaro, yo recuerdo que cuando usted estaba recién saliendo de la Caja, se le consultaba mucho sobre sus aspiraciones políticas. Usted estaba como muy quitado, para decirlo, ¿verdad? Usted decía que tal vez, que todavía no. ¿Se arrepiente de haber tomado al final la decisión de sí meterse en esto? No, no me arrepiento por una razón muy simple. En última instancia,
la parte que es verdad y la razón por la que usted podía percibir cierta reticencia de mi parte es porque no era un anhelo profundo mío, no viene de adentro. Yo casi no me muevo por emociones internas, en muy pocos casos lo hago, sino que me compele, digamos, una defensa de principios, una defensa de mantener la libertad del costarricense, al cual considero una de las personas más libres del mundo. Y yo quiero mantener esa libertad. Y esa libertad pasa por asumir tal vez un rol que no me veía asumiendo, pero que dije, este es el momento, este es el espacio. Se abrieron espacios de renovación, se abrieron espacios de transformación, y tal vez ahí, obviamente siempre va a haber un sesgo porque soy yo mismo, pero me puse el sombrero de analista, vi los perfiles y concluí que yo era el mejor perfil para abordar este reto, especialmente en el Partido de Liberación Nacional. Claro, don Álvaro, usted dijo ahora que a usted le gusta llegar a cambiar y a renovar y que caminen las cosas distintos. Después de lo que pasó con la estructura que usted quería líderes, viejos líderes fuera, ¿no terminó siendo un error, digamos, entrar tan confrontativo con gente que llevaba tantos años y que es del alma de Liberación Nacional y que se iban a arraigar ahí a no querer soltarse? Es que vamos a tener el objetivo final claro. 1, defender a Costa Rica de las amenazas que se ciernen sobre ella, entendidas en el sentido más amplio, la amenaza que siente la gente de sentirse insegura en la calle, la amenaza que siente la gente de que no la atienden oportunamente cuando se enferma, la amenaza que siente la gente de que sus hijos no están siendo debidamente preparados para un mundo cada vez más complicado. Esas son las amenazas que yo quiero abordar y proteger a los costarricenses de ellas. Entonces, ¿qué credibilidad tendría yo de que de verdad los voy a defender a ustedes y a todos los que nos oyen de todos esos problemas que son muy complejos si tengo miedo a transformar el partido por dentro, a decir, hey, ustedes ya tuvieron su oportunidad, el país no se las dio, a algunos de ellos, a otros sí, pero ya pasemos la página y vamos con algo nuevo? ¿Así se los dijo usted? ¿Perdón? ¿Así se los dijo? Así les dijo, que ustedes ya tuvieron su tiempo. Bueno, así lo he estado diciendo en muchas oportunidades, pero en realidad no fue necesario decírselo directamente a ellos porque el propio partido se los pidió y ellos dieron su palabra que se hacían a un lado. Debo decir que algunos de ellos han cumplido. El problema es los que no han querido cumplir y se siguen intentando meter de nuevo. Y ahí sí me toca a mí ser el que diga, disculpe, usted dio su palabra, manténgase al margen. Pero más allá de eso, hay una realidad personal, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchos costarricenses que siempre tienen la preocupación, bueno, tal vez él aparece solo, nuevo, pero atrás están jugando. En este caso no. Genuinamente no están atrás mío. Entonces, para mí es como mucho más fácil ser consistente en esta dinámica. ¿Esperaba o no esperaba la reacción tan violenta con palabras fuertes contra usted de quienes se fueron del partido? Uno escucha entrevistas con Álvaro de Santi, aquí lo dijo de hecho varias veces en la entrevista que tuvimos, pero no solo en declaraciones. ¿Usted esperaba esa reacción tan violenta de ellos contra usted? Bueno, digamos, yo quisiera pasar la página con todo eso porque yo no he dicho nada del señor, nada más he dicho, él dijo que se iba a hacer a un lado, no se ha querido hacer a un lado, no va a estar en las campañas, no lo queremos en las campañas, listo, quédese ahí, no tengo por qué decir nada de él. Sí debo decir que don Antonio tiene fama de ser una persona muy sobria, muy calculadora, muy cuidadosa. Sí, podría decir que me ha sorprendido un poco que haya continuado hablando, digamos, cuando no hemos dado más cuerda del asunto. Digamos, ya para mí el tema murió, él no está en la campaña ya, y que él siga con su camino, el que quiera seguir. Parece innecesario que se siga involucrando en temas que son de la campaña. Claro, usted dice, bueno, página ya, pasar esa página. ¿El tema San Ramón ya lo está dejando usted a un lado? ¿Está más tranquilo? ¿Perdón? ¿El tema de San Ramón lo tiene más tranquilo? ¿Hubo reunión con los líderes de San Ramón? ¿Qué paso sigue? ¿Cómo va ese proceso? Que también enredó un poco el camino.
Sí, yo estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo posible por dialogar con todos los dirigentes que nos han abierto la puerta en San Ramón. Con algunos tuvimos más éxito, con otros no tanto, pero hay un momento en que hay que entender que no es habitual que el candidato nacional de Liberación Nacional se tenga que involucrar a ver si ocurre una asamblea cantonal. Las asambleas cantonales son responsabilidad de las dirigencias locales, no del candidato nacional. Por eso es que hubo 83 asambleas que sí se concretaron y hay una que quedó pendiente. Las consecuencias de que quede pendiente o haya que posponerla después, todavía, como es un acto sin precedente, todavía se está definiendo jurídicamente, y si existen consecuencias, pues iremos abordándolas uno por uno. Pero también para mí ya es un tema que también hay que superar, porque yo como candidato ya me involucré mucho, ya traté de aportar, de escuchar las inquietudes de los dirigentes, les expuse que había mucha información incorrecta. Les dije, perdonen, un montón de las cosas que ustedes creen no están pasando como ustedes creen. Por favor, vayan a la asamblea y resuelvan esto. ¿Fue un error involucrarse tanto? ¿Pero? ¿Fue un error involucrarse tanto? No, no fue un error, porque vamos a ver, en eso sí creo que es una responsabilidad del candidato. Cada quien ya sabe cuál es su responsabilidad. Si empieza a trabarse algo, sí creo que es el rol de uno involucrarse. De hecho, yo lo veo igual a nivel presidencial. A mí me gusta hacer la observación que al presidente de la República solo le llegan los enredos difíciles, porque todos los enredos fáciles ya alguien los resolvió mucho más abajo de él. Un poco eso es lo que pasó acá, ¿verdad? No dudo que haya habido tensiones en muchísimas asambleas cantonales, pero los líderes locales supieron resolverlas. Y solamente hubo como 8 o 9 cantones que les costó más y la campaña se involucró más. De esos logramos resolver casi todos. Solo quedó San Ramón pendiente y ahí sí yo me tuve que involucrar mucho más personalmente, porque San Ramón es inusualmente complejo en la cantidad de liderazgos diferentes que tiene y en, digamos, la contraposición entre estos liderazgos. Y no hay ningún problema. Yo creo que hay un espacio de involucramiento, de facilitar una solución. Pero ya hay un momento en que la responsabilidad de ellos no es mía. ¿Esto lo atrasó a usted en el proceso de campaña, en el poder hacer usted cosas positivas para atraer a la gente, todos estos procesos y estas trabas? ¿Lo atrasaron? Siempre no. ¿Lo atrasaron todos estos procesos, las trabas? A ver, yo creo que son procesos que van en paralelo. Nosotros hemos seguido avanzando con todos los procesos del partido. Si fuera que por la asamblea todo el partido se paralizó, uno podría decir que hubo un atraso, pero hemos seguido con todos los demás procesos. No este sábado, el siguiente, vamos a tener la Asamblea Nacional en la que se definirán las diputaciones y se ratificarán las vicepresidencias y ya estaremos listos para el banderazo de salida de cara a la campaña. Y entonces ahí sí, ya arrancaremos la campaña. Del proceso, don Álvaro, hasta el momento, ¿qué corregiría? ¿Qué reconoce usted que se cometió un error o cree que todo va bien? ¿Un error en dónde? Pero ¿usted reconoce de la campaña como va hasta el momento si ha habido errores que usted corregiría o cree que todo va bien? No, claro que se cometen montones de errores en una campaña. Lo que pasa es una campaña es básicamente como montar una empresa en tiempo récord, ¿verdad? Y tenés que ir ajustando muy rápido. Creo que de hecho el secreto de una campaña exitosa, ojo, yo todavía no he tenido una, porque el éxito es ganar la presidencia y ganar muchas diputaciones, entonces todavía no sabemos si ha sido exitosa o no, pero sí creo que tiene que haber una apertura a constantemente estar ajustando aquello que no funciona y estar preservando aquello que parece sí estar funcionando. Y obviamente esta es una campaña atípica en muchísimos contextos, empezando por ejemplo por un gobierno que ha tratado de interferir muchísimo en el proceso de la campaña. Sí, don Álvaro, usted, bueno, lo complejo que usted dijo es muy complejo el partido y empujarlo. ¿En algún momento ha reflexionado diciendo, yo no era lo que yo quería y tirar la toalla? ¿O nunca? No está en mi carácter tirar la toalla.
simplemente nunca aprendí a vendirme. Yo todavía, ya me gusta contar la historia, ocasionalmente lo hago, pero para que se haga una idea, cuando yo estaba terminando mi doctorado en California, yo me había propuesto regresar a Costa Rica en diciembre del 2010. Y todavía me acuerdo que para lograrlo pasé un mes y medio prácticamente sin dormir. Y al puro final hasta me temblaban las manos todo el tiempo, de lo poco que había dormido durante un mes y medio. Pero terminé la tesis y la entregué en el tiempo que yo tenía planeado entregarla. Ajá. Y pude estar aquí en diciembre del 2010. ¿Verdad? Y entonces ahí uno dice, después de un episodio como ese, de verdad, que trabajaba 20 horas al día, 21 horas al día y dormía 3 o 4, pues quedas como con la impresión de que no hay reto que no puedas vencer. Y lógicamente, desde muy niño, como le digo yo a la gente, a ver, nací sordo, ¿cuáles eran las probabilidades de que un niño sordo pudiera sacar un doctorado en los Estados Unidos en un idioma que no es el materno, que pudiera estar ahora aspirando a la presidencia de la República por el partido más grande histórico del país? Entonces, para mí no hay realmente nada imposible. Entonces, en mi lenguaje realmente no existe la opción de rendirse. Y me gustaría agregar otra cosa. Yo entré a esto por un sentido de misión. Y mi sentido de misión es: el país está en peligro en muchas dimensiones. Y sí siento esa misión y esa vocación de defender al país de esos peligros. Entonces tampoco en ese sentido se vale rendirse, porque ese peligro no ha pasado. ¿Por qué Liberación Nacional y no un partido propio o alguno otro? Pero haber puesto uno propio. ¿Por qué no? Pudo haber sido una opción, pero ahí me influyeron mucho varias consideraciones. Pero la principal fue que, bueno, como a mí me gusta mucho la parte académica, me senté a estudiar mucho el tema académico de cómo se salvan las democracias. Y uno de los principales temas de cómo se debilitan las democracias es que se fragmenten mucho los partidos o se vuelvan vehículos personalistas. Y entonces ahí sí fue cuando me dije, bueno, vamos a ver, yo he tenido vínculos muy fuertes con Liberación Nacional desde muy joven. Nunca me he salido del partido. ¿Para qué me voy a salir en un momento en que lo que corresponde por el tipo de amenaza que existe es más bien fortalecer el partido? Y por eso me quedé en él. Pero sí, digamos, yo siempre he reconocido abiertamente que exploré salirme del partido, pero ahí fue cuando el partido, en mi criterio, tomó la decisión genial de abrirse, no solo de palabras, que ahí hubiera estado más desconfiado, sino que cambió los estatutos para abrir enormemente el partido. Porque eso, digamos, tal vez para los que nos movemos más en este mundo más claro, la audiencia no lo tiene claro, el máximo órgano del partido es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional cambió profundamente. La Asamblea Nacional es casi el doble de la que había antes. Ahora tiene campo para todos los cantones del país. Entonces esta es la primera asamblea que tiene todos los cantones. E introdujeron un espacio para 9 sectores que históricamente tenían vínculos con Liberación, pero habían perdido representación. Entonces esa visión de un partido más representativo, precisamente en una sociedad más compleja, me parecía lo que había que defender en este momento. Don Álvaro, ¿por qué el ciudadano, por qué el tico debe votar por usted? ¿Por qué votar por ese niño sordo que soñó con hacer cosas, pero por qué como presidente? Diría que hay 2 factores. Uno, que todo ese estudio no lo oriente hacia la abstracción, sino específicamente hacia la solución de problemas. O sea, siempre, y mi tesis doctoral es de eso, un problema que existía, cómo se solucionó y por qué esa política pública funcionó cuando en otros países no funcionó. Este fue el punto medular para mí. Entonces yo hice ese estudio y llegué a mis conclusiones. Eso es por un lado, o sea, mi mentalidad es la de constantemente analizar un problema, descomponerlo, buscarle soluciones y ejecutarlas. Esa es una parte.
Y yo sí creo que en este momento lo que el país necesita es una democracia que resuelva los problemas. No solo hablar de democracia en abstracto, no, tiene que resolver los problemas. Y yo ya tengo un mapa de por dónde vamos en el camino para preservar nuestro carácter democrático, pero ser más efectivos solucionando los problemas. Ese camino pasa por elementos como más descentralización, pero si quieren ahora hablamos de eso. Pero su pregunta tiene un segundo componente. Más allá de que yo sea una persona que se ha preparado para hacer soluciones a los problemas, también, creo yo, he demostrado valentía en defender mis posiciones. Y me parece que lo que se requiere en el contexto actual es personas valientes que lideren el país. Y yo no tuve ningún problema en que cuando el presidente actual estaba en el apogeo de su popularidad y yo consideré que se estaba equivocando en las decisiones que estaba tomando, le dije, señor, va por mal camino, vayamos por este otro. Él dijo, no, quiero seguir por el mío. Yo dije, bueno, pongo mi cabeza a su disposición, pero le estoy alertando que va por mal camino. Y perdí mi trabajo, un trabajo que yo anhelaba mucho, pero yo no tuve problema en perderlo. No sacrifiqué mis principios por mantener ese trabajo. Entonces, eso siento yo, y es una cosa muy interna, no es tanto de cara al público. Yo mismo me sentí en ese momento, ok, soy una persona que ya sabe que incluso aquello que anhela mucho, lo sacrifica por mantener principios. ¿Y ¿se arrepiente de haber trabajado en este gobierno? No, porque yo lo veo como que trabajé para Costa Rica, no trabajé para el presidente Chávez. Y tan así es que, bueno, inmediatamente después de todo lo que ocurrió, me dediqué a defender a la Caja, porque yo estaba defendiendo un principio, una institución, una manera de hacer las cosas. No estaba aquí para defender a una persona o trabajar para una persona. El invitado hoy es don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional. Vamos a hacer un corte rápidamente, las noticias, 30 segundos, y regresamos ya para entrar de lleno con propuestas que le está proponiendo Álvaro Ramos al país para que voten por él. 11 de la mañana, 30 minutos, ya volvemos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Educadores del Liceo de Heredia se declararon en paro tras una aparente amenaza de tiroteo y hallazgo de un arma de fuego. En el Ministerio de Educación Pública indicaron que ya está en desarrollo una reunión para determinar acciones a tomar. Desmantelan un búnker conocido como El Chancho en la 25 de julio en Atillo. Además, casi la mitad de las muertes en carretera durante agosto se atribuyen a exceso de velocidad y lanzan una guía de 20 términos relacionados con bullying y ciberbullying para poder atacar este mal en los centros educativos. Esas son las informaciones destacadas a esta hora. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Bueno, Lorena, se nos fue rápido esta primera media hora. Sí, se ha pasado muy rápido. Hay varios oyentes con preguntas que le voy a trasladar a don Álvaro Ramos. Aquí hay una que me parece, bueno, hay dos. Una que quiero trasladarle de un oyente preguntando qué le gusta del gobierno de Chávez. Sí, yo siempre he dicho, creo que una de las cosas buenas que hicieron al principio fue tener claridad del tema de simplificación de trámites. Me parece que eso es algo que la gente sí pedía y exige. Yo no soy mezquino, las cosas que me parecen valiosas las reconozco. El tema de simplificación de trámites es algo que yo continuaría en una administración mía, la incrementaría con temas como gobierno digital y ventanillas únicas, que me parece que ha sido la parte que quizá le ha faltado más a este gobierno. Pero los temas de simplificación de trámites creo que puedo estar de acuerdo con la lógica del actual gobierno. Otra pregunta, dice don Roberto Guerra, ¿le cree al sondeo, le da validez al sondeo de la UCR? Yo le doy la validez de que declaran correctamente su metodología, declaran correctamente el universo que exploraron y en ese sentido es un sondeo perfectamente válido. A ver, lo complicado es cuando alguien dice que hizo una encuesta y no tiene una muestra estratificada, segmentada, como se debe hacer.
y después dicen que es una encuesta bien hecha. Eso no se vale, pero los de la Universidad de Costa Rica fueron bastante precisos en que era un sondeo que tenía una segmentación muy orientada a un perfil universitario. De hecho, si vos reconoces eso, el sondeo es totalmente válido. Cero triunfalismo. No hay ningún triunfalismo, nosotros estamos contentos de estar teniendo buena acogida en una población universitaria que es una población no es de tan fácil acceso, y que ellos estén teniendo buena voluntad hacia nosotros, pues sí nos complace mucho, pero estamos conscientes que el gran reto nuestro es recuperar a la gente frustrada con el sistema, la gente de las costas abandonadas. Digamos, cuando hablan de la costa y las vicas no es por nada, ¿verdad? Hay un tema ahí que las costas sí tenemos que recuperarlas, y en todo sentido, ¿verdad? No estoy hablando a nivel electoral, estoy hablando a nivel país. Tenemos que recuperar sobre todo nuestras costas y la periferia. Lorena, menos mal que hice la pregunta de don Roberto, porque después pone, ¿escucharon mi pregunta o somos selectivos? O sea, estoy leyendo la pregunta. Y no seleccionamos preguntas siempre y cuando se hagan con respeto. Con respeto. Lo hemos insistido, mientras la pregunta se haga con respeto, siempre bienvenida, pero esa prevención de que si no me leen es porque son del Frente Amplio y si me leen son chavistas, ¿verdad? Pero lo decíamos ahora, hay una tendencia a la confrontación política muy fuerte, hay una radicalización de la política. ¿Cómo reconciliar el país, don Álvaro? Que es una buena pregunta que se me ocurre en este momento a propósito de todo esto. ¿Cómo reconciliarnos otra vez y volver a ser un país trabajando juntos por construir país? Sí, mi lectura es primero reconociendo que la frustración de la gente es válida. O sea, la gente está frustrada por razones válidas. Está brava y tiene razón, porque volvemos a lo mismo. Si duran mucho atendiéndote en la caja, pues tenés razón en molestarte con la caja, aunque uno sepa técnicamente que es bien complicado tener una salud pronta y oportuna para todo el mundo. La gente tiene derecho a exigirlo. Y para mí el caso, digamos, que me frustra a mí mismo, debo reconocerlo, es esta sensación de que la gente tiene derecho a caminar tranquila por la calle, y que si cuando éramos un país muchísimo más pobre de lo que somos hoy, más bien la gente vivía más tranquila caminando por la calle, porque hoy no podemos. Eso no es justo. Y yo sí estoy como muy claro en esa recuperación del espacio público, porque además es el espacio que compartimos todos. Porque vamos a ver, y esto va en serio, si vos tenés los parques capturados por los delincuentes, de los ricos se pueden encerrar en sus patios, en sus casas grandes, etcétera, pero la gente humilde, la gente de la clase media, la que depende de esos espacios públicos para su ocio, para practicar deporte, para poder practicar actividades culturales. Entonces no es justo que se pierdan los espacios públicos por la inseguridad del país. Entonces eso sí tiene que ser una prioridad. Y por supuesto también creo que no es justo que si nos hemos enriquecido tanto como país, la clase media se sienta cada vez más vulnerable. Y de feria estamos entrando en un nuevo ciclo a nivel mundial, donde evidentemente hay un repliegue de toda la lógica en la globalización, y lo vemos con los temas de aranceles, lo vemos con los temas de conflictos geopolíticos que teníamos muchos años de no tenerlos, con la crudeza que tenemos ahora. Y entonces el país tiene que unirse, tiene que estar solidario de que no es como antes que decíamos, las reglas ya están claras, juéguesela a todo el mundo como quiera. No, las reglas están cambiando todos los días, todos los meses están cambiando. No podemos decirle a la gente, bueno, si las reglas ya no te sirven, cambiate de trabajo. Así no es. Tenemos que tener como más capacidad de contención de esa volatilidad de las reglas geopolíticas. Y ahí es donde yo sí hago ese llamado a la unión ante esas amenazas. En seguridad no se le puede poner un policía a cada parque. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo no se le puede poner un policía a la par? A cada parque, para que sea seguro para la gente. En cada esquina. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. No solo te trata de tener más policías, aunque de hecho sí hay que tener más policías, y esa es una parte que si no la reconoces se complica mucho. Por ejemplo, Panamá, que tiene mucha menos población que Costa Rica, tiene 29,000 policías, nosotros tenemos 13,000. Entonces ya ahí usted ve una gran asimetría, digamos, en la cobertura policial. No se trata de que lleguemos a niveles panameños, pero claramente hay que subir nuestra cantidad de fuerzas policiales.
Sin embargo, eso va a ser un proceso que incluso durante 4 años aumenta lento, porque los tenés que formar. No es como que yo pueda agarrar gente de la calle y convertirla en policía. Hay un proceso de formación que a lo largo de 4 años estimamos poder tener entre 5.000 y 6.000 policías adicionales. Ya con eso se sentiría más presencia policial, además del equipamiento, patrullas, todo eso se puede ir haciendo. Pero además está el tema, si agarras a los delincuentes y hay que soltarlos porque no hay espacio carcelario, entonces tampoco funciona. Nosotros sí creemos que se puede construir, porque lo hemos estudiado rápidamente, un módulo multipiso que albergaría 1.000 reos adicionales. Entonces ya con eso reducís el hacinamiento actual. Pero bueno, eso es lo que se puede hacer relativamente rápido. En Costa Rica, relativamente rápido, hablamos de un par de años. Ahora, ¿cuál es la estrategia estrella nuestra? Terminar del C5, ¿verdad? Que es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Sistemas de Cómputo y Contacto Ciudadano. El C5 bien integrado te permite no solo atender emergencias policiales en el entendido de espacios de calor policial o de actividades anómalas, sino que también te permite atender mejor emergencia. Si vos tenés una vigilancia a través de cámaras, que además son analizadas constantemente por un centro de cómputo con inteligencia artificial que detecta situaciones anómalas, puede detectar también una persona que le dio un infarto en la calle pública, entonces ya inmediatamente se activan los paramédicos y llegan, o si es una persona siendo asaltada, pues enviar rápidamente un equipo policial que puede ser municipal o puede ser de la fuerza pública, dependiendo de quién esté más cerca. Bueno, pero articular esa capacidad que el Estado ya tiene y hacerla mucho más efectiva. Don Álvaro, alguien interpretará que son 2 tipos de inseguridad que se siente en la gente. Una es esta ciudadana, la del parque, no poder salir a la calle, y la otra es de esta confrontación, de este choque entre las bandas narcos. Y obviamente que la pregunta es si la pelea de bandas que se están matando, de sicarios, es con más policía como se confronta, mientras Costa Rica sea una ruta del narcotráfico, de cocaína, etcétera. Esa otra inseguridad, ¿cómo la atacaría usted si llega a ser presidente? Nosotros empezaríamos, y es una muy buena pregunta, por revertir varias decisiones que se nos antojan, cuando menos imprudentes en el actual gobierno. Por ejemplo, haber movido a los guardacostas de Quepo a Pocosí, que está a casi 100 kilómetros de la costa, a la escuela de policía en Pocosí. Otra mala decisión, la forma en que básicamente desarticularon la policía de frontera y la policía de control de drogas. Entonces me parece que nosotros ya teníamos múltiples cuerpos policiales especializados que tenían un muy buen espacio de colaboración contra el narcotráfico, y pues se fueron desarticulados. Entonces me parece que solo revertir eso ya sería ganancia, y por supuesto a partir de ahí reconstruir los espacios de colaboración internacional para atajar el narcotráfico. Nosotros tenemos un excelente equipo que va a ser desde el día 1, va a estar listo para hacer estas acciones, tanto nacionales como internacionales. Repasar ahora que dice nosotros, ¿quiénes son esas figuras que le van a estar acompañando? ¿Quiénes? Las figuras que le van a acompañar. Sí, ya muy pronto las podremos anunciar, porque yo estoy nada más esperando a concluir la asamblea del 13 con las diputaciones, las vicepresidencias, y ya a partir de ahí empiezo a anunciar equipos. Sí, dice un oyente, qué lástima que tan buen profesional esté en Liberación. Deberíamos hacer una selección de buenos profesionales como el señor Ramos para sacar el país adelante sin distingo de banderas. Bueno, que me lleva a hacerle una pregunta, muy buen comentario en el sentido de, si usted no gana, ¿está dispuesto a aceptar algún cargo o trabajar con un gobierno, gane quien gane, volver a ser parte de un gobierno? Es una muy buena pregunta, vamos por partes. Uno, estoy en Liberación Nacional, pero tenemos claridad
que no solo se puede gobernar con Liberación Nacional, queremos conformar un movimiento nacional que esté orientado a esta democracia que resuelve los problemas, sobre todo porque hay mucho consenso en cuáles son los problemas que hay que resolver. Hay bastante consenso, no tan completo, pero bastante consenso en algunas de las acciones puntuales que sí podemos hacer para resolverlo. Entonces yo sí siento que sería relativamente fácil desde el gobierno construir esas coaliciones, porque lo que viene va a ser un gobierno que tiene que construir coaliciones parlamentarias. Tengo buena relación con los líderes de muchos de los otros partidos, no con todos, pero con muchos de los otros partidos. Estoy bastante seguro que podemos trabajar juntos. Y ahora sí, concluyendo la idea, en el escenario que yo no ganase, creo que tengo que explorar quién fue el que ganó, qué condiciones tiene para poder gobernar, y pues también es difícil para mí pensar en, bueno, cómo podría ayudarle a la otra persona sin que esa persona se sienta incómoda. Porque, a ver, creo que es un punto bastante importante acá. Yo estoy aspirando a la presidencia de la República y a veces el que queda presidente se siente un poco incómodo de tener muy cerca a alguien que aspiró a la presidencia de la República, pero ya veremos la prudencia con la que tomen las decisiones los eventuales ganadores, pero obviamente a hoy yo estoy bastante convencido que seré yo. El problema, dice un oyente que me parece también que es una opinión muy interesante, Selvin Sojo, que el problema es que aquí todas las policías van por su lado. Cada uno, OIJ va por un lado, Fiscalía está trabajando por otro lado, Fuerza Pública tiene otro lado, que trabajar por separado nos está afectando mucho. ¿Hay alguna estrategia, don Álvaro, de concentrar de nuevo todas esas fuerzas pensando que el enemigo es solo uno y que todos tenemos que trabajar contra ese único enemigo que es el narcotráfico, por ejemplo? Sí, más que hablar de concentrar, porque cada policía tiene ciertas especializaciones y diferentes formaciones e incluso diferentes prioridades, y este punto es medio sutil porque tal vez la gente no lo domina. Por ejemplo, la fuerza pública tiene como prioridad atender temas de violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, si la fuerza pública estuviera todo el mundo dentro de la fuerza pública, ciertas actividades especializadas, si hay una llamada de violencia doméstica, tienen que pararla e ir a atender la violencia doméstica, que está muy bien desde el punto de vista de fuerza pública, pero sería mucho más complejo si solo tuviéramos fuerza pública. Entonces hay que tener cuidado con la idea de concentrar. Creo que la palabra correcta es coordinación, tener muy coordinadas las policías para que puedan atender adecuadamente todas las emergencias de la índole que sean. Yo quería ponerle otro tema sobre la mesa, las presas. Movilidad. Aquí sí. En la mañana la gente nos reporta que hay presa en Cartago, que presa en Alajuela. ¿Quién va a solucionar eso y cómo? Sí, ese es un tema angustioso, lo vivimos todos, frustrante. A ver, no quisiera caer en la promesa fácil de, bueno, construiremos todo lo que haya que construir para aliviar las presas. Me parece que eso pasa primero por diagnosticar dónde están las trabas para las grandes obras viales que nos faltan, y particularmente el transporte público. Cómo modernizar nuestro transporte público, porque esa es la única solución, sobre todo en la gran área metropolitana. En áreas más rurales sí puede haber más elementos de infraestructura vial. Y de hecho, parte de lo que hemos visualizado en áreas rurales no es exactamente presas, pero al final sí tiene que ver con movilidad y también tiene que ver con descongestionar la GAM, en el sentido de ser casi que el único lugar, y ahí sí nos lo explican los expertos en polos de desarrollo, casi que es unipolar Costa Rica, todo el desarrollo es en la GAM. Y entonces las costas, las áreas más rurales, estamos hablando que no necesariamente son costeras, estamos hablando de Ciudad Quesada, Guápile, San Isidro del General, se sienten olvidadas. Si tuviéramos una red vial, ferroviaria, aeropuertos, puertos más sólida, pues entonces empieza a descongestionar la presión que hay por estar en esta aglomeración de la GAM. Entonces eso ya como a un nivel estratégico, y yo siempre pienso en un ciclo de 40 años, de, ¿cómo hacemos para que en 40 años esta sea una ciudad, la GAM, mucho más vivible y el país esté más equilibrado en cuanto a su estrategia de producción, desarrollo, empleo y por supuesto calidad de vida en todos esos lugares? ¿A corto plazo? ¿A corto plazo? No, esto es a largo plazo.
pero en el muy corto plazo, que es la pregunta suya, hay que enfocarse mucho en transporte público, en la GAM, si estamos hablando de las presas de la GAM, y ahí es donde uno tiene que estudiar, por ejemplo, el tema del CTP y la ley que da origen al CTP, y yo en eso tiendo a ser muy estructurado. Yo digo que me meto en lo que yo llamo las madrigueras del conejo, ¿verdad? Como Alicia, el país de las maravillas. Terminas en el país de las maravillas siempre. Y aquí el problema que tenés es cuando hablas de transporte público, vas tratando de entender por qué es tan difícil de resolver, de articular, llegas a conclusiones muy interesantes. Le doy una. El CTP básicamente se creó para darle un abordaje a los taxis y a los buses, pero entonces los trenes quedaron por fuera. Entonces, claro, cuando vos hablas de transporte público, casi siempre tenés que tener una visualización de taxis, buses, tranvías, trenes, pero aquí están separados, legalmente hablando, no existe una articulación, digamos, a nivel legal. Esa creo que es una de las primeras reformas que deberíamos tener, porque claro, suponga que usted construye un tren, por ejemplo, el tren eléctrico acá en el área metropolitana, pero si no está articulado legalmente con el sistema de autobuses, con estaciones multimodales, entonces solo solucionas parcialmente el problema. Y entonces yo en eso tal vez soy muy creyente que este tipo de reformas empiezan por las reformas legales. Y cuando hablamos de mejorar la capacidad de ejecutar proyectos de índole vial o ferroviaria, yo sí creo que tenemos que hablar de cómo vamos a cambiar la ley de alianzas público-privadas para que las concesiones funcionen mejor, cómo vas a reformar la ley de contratación pública, cómo vas a reformar la ley de expropiaciones, porque aquí es dificilísimo completar los proyectos porque se quedan trabados en las expropiaciones. Pero entonces yo tiendo a ser muy obsesivo, como le decía, no tanto, mira, es que la Lima-Cartago ha durado un montón, resolvamos eso. No. ¿Por qué todos los proyectos duran tanto en Costa Rica? Vámonos al origen. Claro. Don Álvaro, ya en la parte final, ya nos queda muy poco tiempo, doña Lucrecia Martínez me pide que le invierta la pregunta. De los actuales candidatos, ¿a cuál le gustaría llamar si usted gana? ¿A su gobierno? Hay varios que me gustan, me gustaría ya tener el mapa completo, que ahora en octubre lo tendremos, y yo le digo, prometo que la próxima vez se lo digo, cuando tengamos a todos claros. Sí, buena salida. Buena salida. Don Álvaro, finalmente, usted tiene claro que para Liberación Nacional es ahora o nunca, ¿verdad? Sí, lo tengo claro. Que Liberación Nacional se la está jugando toda en estas circunstancias por lo complejo que hablamos al comienzo y porque además la tendencia, y teniendo un partido como el de gobierno que obviamente tiene esa enorme posibilidad también, pero que si Partido Liberación Nacional no logra un triunfo es catastrófico para el partido. Me gustaría modular un poco eso. Sí creo que si profundizamos tanto la renovación del partido y se ve mucha sangre nueva en la próxima asamblea legislativa del partido, pues siempre el partido puede tener un rol protagónico en el devenir del país. Y sobre todo, de nuevo, si coparticipamos, como debería ser, seamos gobierno o no, en la solución de los problemas. Pero es verdad que la lógica del partido es que es un partido con una vocación muy fuerte de gobernar, y el partido ha resentido mucho las 3 derrotas presidenciales, porque no fueron derrotas legislativas, las 3 veces ha sido la fracción más grande, pero las derrotas presidenciales lo tienen golpeado, y pues por eso mi compromiso es hacer lo que haya que hacer con toda la energía, toda la voluntad de demostrarle al país que somos una propuesta que va más allá de Liberación, una propuesta abierta que quiere refrescar, que quiere solucionar problemas, y por lo tanto que nos deben dar otra oportunidad de gobernar, porque cuando hemos gobernado este país avanza. O sea, sí reconoce que es ahora o nunca. No sé si con esas palabras, pero les reconozco que es una elección que el partido mira con mucha atención para plantearse o replantearse su futuro como partido. Eso es verdad.
Don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, que nos ha acompañado hoy aquí en Contexto Lorena. Se fue muy rápido el tiempo, eso quiere decir que avanzamos, que fue provechoso, por lo menos escucharle qué plantea, qué propone para que la gente vote por usted. Don Álvaro, gracias por haber estado aquí. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Bueno, esperamos también venir aquí cuando yo sea presidente de la República. Será invitado, obviamente. Que le vaya muy bien. Álvaro Ramos, repito, es candidato del Partido de Liberación Nacional. Nos vamos, Lorena. Nos vamos, que la pasen bien. Mañana a partir de las 5 de la mañana, nuevamente, con toda la información. Mañana estaremos entonces desde las 5. Lorena tiene un compromiso muy importante. Sí. Estados Unidos se está preparando para el ingreso de 2 Lorenas mañana. Qué duro. Entonces estaremos recibiendo información. No, de verdad, que la pasen muy bien, oyentes. Muchas gracias a todos. Adiós.